Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 8 de diciembre, estamos nuevamente en Conciencia Médica. Tenemos un invitado especial, un invitado de gala, que nos viene a hablar sobre toda la temática que estuvimos manejando en el mes de noviembre sobre diabetes. Hablamos de diabetes, hablamos de obesidad infantil, hablamos de cómo comer sano sin gastar mucho dinero. Y hoy, ya después de haberlo tenido dentro del contrato aquí, mi queridísimo doctor, para hablar de pie diabético, por sus múltiples ocupaciones no nos había dado la oportunidad de estar con él, pero vemos que hoy tenemos esta oportunidad. Soy el doctor Humberto Hernández Rojas, estamos en Conciencia Médica y estamos para servirle en Clínica Maternidad Santa Cecilia. Nuestro invitado de honor es el doctor Sergio Penagos Ríos, el que tengo el honor de tenerlo aquí a mi lado izquierdo. Gracias, Doctor, doctor. bienvenido a su programa. Gracias, buenas tardes. Un placer estar con ustedes y un gusto poder ser portavoz de patologías que agobian a nuestra sociedad y que es muy sano que todos estemos enterados de sobre todo cómo prevenir y por qué es que ocurre esto, ¿no? Así es, una de las enfermedades que causan más mortalidad que nuestra famosa pandemia que tenemos ahorita, claro, que no hay que perderle el miedo, ¿verdad? De que es del COVID, es la diabetes y los problemas cardiovasculares que también lo vienen acompañando y complicando al diabético. Pero el tema más importante ahorita que nos toca ver, por el tiempo que nos dan, que es muy medido, que es pie diabético, que mucha gente no le hace caso, pero cuando ya viene el momento de la amputación, ya quieren hasta suicidarse. Es correcto, doctor, y nuevamente agradezco este momento que me dan para poder explayar, hablar de este tema tan agobiante y tan doloroso, porque cuando precisamente el paciente ya fue manipulado, manejado, sobre todo por los factores de considerar cosas que están en el mundo empírico, en el mundo bueno, hasta así lo llegan a pensar ellos, en los espíritus, y andan lavando con petróleo, con cosas o con químicos que no deben jamás aparecer en un tejido, sobre todo el del pie. Ya acuden con nosotros con secuelas que a veces nos toca pues bailar con la más fea, porque el paciente no quiere la amputación, pero muchas veces ya vienen los tejidos muy desvitalizados. De ahí lo importante y la reflexión que yo en la consulta a los pacientes les informo. Nosotros fuimos diseñados por un creador en una manera, digo, no hay forma de porcentaje de decir de perfección, pero los pies junto con las manos tienen los mismos elementos. Los pies, podemos ver el pie de un bebé, es un pie regordete acompañado de grasa en tejido subcutáneo que poco a poco va teniendo sus cambios y modificaciones. Como podemos ver, un bebé de 3 meses tiene cierta modificación en la columna y ya sostiene lo que es la parte cervical. A los 9 meses la parte lumbar ya se sienta. Al año ya está en una posición de poder, le decimos nosotros bipedestación o de pie, y después empieza a caminar. Bueno, aparecen los ejercicios musculares en donde tiene que ver toda la arquitectura de hueso, músculo, cartílago y cápsulas articulares, posiciones, lo que es la carga del peso, y podemos encontrar que el regordete del pie del bebé pues desapareció y ahora está un arco bien formado. Pero también es sano ver cómo el chamaco gasta los zapatos y vemos que es hacia adentro, hacia afuera. Eso ya es tema de la parte de ortopedia y de trauma. Pero cuando nosotros llegamos a ser adultos, pues tenemos que considerar a los pies como una parte de nuestro organismo, y tanto el cuidado del cutis como también para el pie. Y esto lo hablo porque en la mayoría de mis pacientes que son de escasos recursos, de colonias, de gente que busca la atención, traen la consideración de utilizar zapatos pero con tejidos con elementos muy duros, o sandalias
que dejan exposición lo que es el talón y encontramos que existen callos, existen variedades en la uña muy desgastadas o posiciones o cosas que no son adecuadas para la anatomía y fisiología del caminar y del cuidado del pie. Asimismo, doctor, por el corto tiempo voy a acelerar un poquito la plática. Bueno, el pie tiene tres puntos de sostén. El talón, el quinto ortejo, el dedo pequeño del pie, y el primer ortejo, el dedo gordo. Es un triángulo que se hace y ahí es donde basificamos peso, balance y el cerebro entra en conjunción para la deambulación, teniendo como el primer ortejo como el resorte para poder caminar. Para impulsarse, Para digamos. poder impulsarse y caminar. Hasta ahí estamos hablando de un movimiento y fisiología, anatomía sana. Pero cuando lamentablemente no entendemos, y esto lo hago también partícipe en la consulta con mis pacientes, que Dios nos diseñó una arcada dental en donde tenemos mayormente muelas. Y si tenemos muelas, pues sirven para moler. Nunca tenemos nosotros muchos colmillos para desgarrar carne. Y nosotros hemos confundido en el avance de los alimentos y todo, basamos ahora todo carne, todo derivado de lácteos, muchas proteínas, muchos carbohidratos, muchas harinas, y esto va llevando a que tu páncreas llegue en exceso de trabajo y el día de mañana tu internista, tu médico te diga que eres diabético. Y ahora sí, amanecemos con las patologías que pueden en determinado momento llevarnos a un camino muy estrecho, doloroso, fatigante y desgastante en lo económico. La diabetes empieza a mellar todo el organismo, no nada más los pies, es el primer órgano que está vitalizándose para poderle ayudar al cuerpo, es el riñón. Bueno, pues puede haber una insuficiencia renal, aunado a esto puede haber una hipertensión, daño cardiopulmonar, cerebral, en lo que son los ojitos, porque la circulación empieza a afectarse. Y cuando ya hablamos de extremidades, recordemos que hablamos de una arquitectura entre hueso, músculo, cartílago y que todo tiene un debido orden. Pero cuando tú estás intoxicado de azúcar o de niveles altos de glucosa o que ya eres diabético pues en forma general, se empieza a perder esta armonía y empieza a haber más carga entre el primer ortejo al tercer ortejo y en la parte central aparece un callo. Ese callo le decimos nosotros así dice la literatura, mal perforante plantar. Esto es por sobrecarga y por modificaciones en la estructura de hueso, músculo, y empieza el calvario de un paciente porque ese mal perforante primero quedó como una costra o un callo que se convierte en una lesión y empiezan a aparecer nichos para las bacterias. Y un tejido que está intoxicado con elementos de demasiado azúcar tiene una vitalización pues descompuesta, no hay una buena oxigenación. Entonces tenemos bacterias que son oportunistas y que empiezan a generar problemas de infecciones y empezamos, que aquí es donde viene la recomendación, que todas las personas que están viendo, están escuchando, la más mínima lesión de una persona que se sabe diabética y en el pie, tiene que acudir a su médico de confianza, porque encontramos muchos tratamientos caseros, tomate, café, hierbas y múltiples cosas. Hasta ácido de batería. Ácido de batería, o tengo un caso muy lamentable, que alguien le dijo a la señora que pusiera gotitas de una velita de sebo y lo que generó llegó a una gangrena y fue algo muy doloroso, desarticular hasta la parte alta del miembro pélvico y aún así la sepsis prácticamente se llevó a la señora y son recomendaciones que lamentablemente decirlo, si tú le dices a un paciente que le recomiendas ponerle algodón alrededor, es muy probable que no te haga caso. Pero si llega el vecino, el compadre, y le dice que la hoja de sosa, la hoja de esto, hombre, van a traer hasta en costales. La hoja de hierba santa.
Hoja de momo y hierba santa, Ajá. ¿no? Entonces prácticamente cómo se van generando las lesiones y que por lógica vemos que primero tratas de curar y esa es una de las cosas que el paciente y sus familiares deben de saber. Debemos de llevar kilos, pero kilos de paciencia, kilos de entrega para poderle dar en un futuro el resultado que busca el paciente, porque también viene de la mano que vienen anémicos y se les busca la manera en cómo tener una hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno en el cuerpo, que esté a niveles adecuados. Y muchas veces hijos, yernos, nueras, les dices que necesitas transfundir y prácticamente todos dicen no puedo, estoy enfermo, tengo esto, y empezamos con puntos negativos a la buena atención del paciente. Es muy común que nosotros no nos consideremos pacientes, no nos consideremos enfermos. Ya somos diabéticos silenciosos. Estamos acostumbrados a tomar agua porque tenemos mucho trabajo y estamos tomando agua, o simplemente nos bajamos 2, 3 cervezas porque estamos trabajando. Y nuestros niveles de azúcar van elevando, pero lo desconocemos. ¿En qué medio socioeconómico es donde es más difícil tratar este tipo de pacientes? Fíjate que lo que tengo de experiencia en la consulta, en la atención, lamentablemente mi gente de campo, mi gente de la agricultura, de lo que es el trabajo albañilería, ellos me han cambiado el agua de naranjadas, limonadas, por los refrescos de cola, de lunes a viernes. Y el viernes en la tarde y el sábado en la tarde, pues están consumiendo destilados o cervezas. Y esto conlleva a que no se den cuenta, pero cuando despiertan ya son diabéticos y potencialmente con infecciones renales y después los lleva a lesiones cutáneas y la extremidad inferior es la que más se afecta. Ya con complicaciones mayores, Así ¿no? es, así es. Y uno de los malos hábitos que tenemos, que comemos de todo. Repito, Llega la obesidad y la obesidad también puede desencadenar la diabetes. así les digo a mis pacientes, revisemos nuestra arcada dental y chequemos que tenemos muelas, es para moler, entonces vamos a basar verduras, hojas, raíces, semillas. Nunca estamos diseñados para estar triturando y desgarrando carne y es que es increíble el olfato también como nos golpea, ¿no? Pasamos en la calle y sentimos el olor a fritangas y somos muy dados de un taco, de una torta, no menciono otros nombres porque en Tuxtla se acostumbra mucho el consumo de carnes y grasa, que esto en algún momento te va a cobrar factura el cuerpo porque no está diseñado para tanta carga y esto va a hacer que tus niveles de azúcar estén elevadas y empiecen a aparecer toda la cartera de desfortunios, fallas renales, fallas en los ojitos, fallas en la piel, bueno, lesiones múltiples, ¿no? Y luego algo bien interesante, doctor Hernández Rojas, es platicar acerca de los cuidados. Vemos a gente que se corta las uñas con navajas, que se cortan las uñas desconocen el tipo de corta uñas. Yo les invito a ellos que compren un juego y que puedan observar que las que son grandes y rectas son para los pies, las que es grande y ovalada es para las manos. Entonces hay una diferenciación. Y invitarles que siempre estén atentos a que tenga buena coloración, la piel esté tenue, tersa, suave, que nunca debe tener callos. De hecho, ahorita aprovecho, si está por ahí viendo el programa o escuchándonos, el señor, son de apellido Pérez Juárez, de Copainalá, GU se llama. No, un señor que tomó las indicaciones y que sus pies los trae como prácticamente mano de pianista y se recuperó cuestión de un mes. O sea, de los pocos pacientes que tenemos. De los pocos, porque la mayoría seguimos viendo el pie afectado y el otro pues con muchos descuidos y que Bueno, a la larga vamos empiezan a a aparecer. interrumpirte un poquito porque nos vamos a unos pequeños comerciales. Claro que sí. Para que alcancen a pagar nuestro sueldo, ni modos. Claro, claro.
Bueno, continuamos aquí con el doctor Sergio Penagos, un tema muy importante para todos nosotros, sobre todo cuando desconocemos que somos diabéticos o que tenemos azúcar y pensamos que estamos completamente sanos. Hay una paciente que dice que su esposo desconocía que era diabético y se fueron a Puerto Arista. Se tomó sus cervecitas y se fue a las 3 de la tarde a quererse meter al mar sin sandalias. Se quemó los pies, pero decía el Señor que él no sentía absolutamente nada. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no sentía absolutamente nada? Aquí quisiera utilizar términos así muy coloquiales, populares, Ajá. para que se nos entienda. Y lo digo con todo respeto y con la firme intención de que la persona que nos escucha, nos está viendo, tenga un panorama bien aceptado de cómo recibir la información. Yo les digo a mis pacientes, bueno, imaginémonos que tenemos una fiesta. ¿Podemos ver algunas diapositivas? Claro que sí. Podemos iniciar con las diapositivas. ¿Sí? Puedo seguir hablando del tema de la neuro... Sí. O sea, nosotros tenemos, le digo a mis pacientes, bueno, si tenemos una fiesta, el conjunto es el que da la visión de la música, bueno, es la circulación arterial. Quien recoge todo o nos sirve todo son los vasos venosos, que son los, digamos, los meseros. Pero la luz, si no hay luz, no hay fiesta. Bueno, esos son los nervios. Entonces, cuando somos diabéticos, podemos perder las tres funciones. El pie puede ser arterial, una falla arterial, y es un pie frío. Cuando tenemos una falla venosa, es un pie caliente y la persona refiere que como si hubiese caminado mucho rato y el pie los tiene caliente y pesado, dicen ellos. Y la otra, que es un pie neuropático, puede ser mixto, tener las dos, tres lesiones, y el pie neuropático es que los nervios se concluyó su función, no están transmitiendo bien la función que tienen, que es la sensibilidad, destacar si es calor, si es frío, si es cómodo, si es a gusto, si es un pinchazo, o si es algo caliente, algo frío. Eso se pierde en el diabético por intoxicación y falla del nervio. Y tenemos que nuestros, sobre todo familiares, dicen, fíjate que abuelito es bien fuerte, anda caminando descalzo a mediodía. Ahí en la playa, y no le con sus pasa nada. cervezas adentro. No, hombre, vienen conflictemas, úlceras, y agárrate con todas las situaciones que se tienen que ver, que son desviridaciones, curaciones, limpieza, hasta toma de injertos y demás, ¿no? Si vemos la diapo. ¿Podemos pasar las diapositivas, por favor? Ahí tenemos una lesión del pie en el área maleolar. En el ojo del pie, como decimos acá en Tuxtla, ¿no? Aquí, precisamente por presión, aparece esta lesión, falta de oxígeno en el área del tejido, y que pues nos fue muy bien con una limpieza, desviridación y aplicación de injertos. Siguiente. Lamentablemente es una posición en la que ningún paciente quiere llegar y que tampoco el médico, porque no estamos para hacer amputaciones, pero este es abajo de la rodilla. Se le hizo una amputación al señor que presentaba una lesión muy severa por una combinación de lesiones. Era más arterial, era un pie frío con falla en los nervios o neuropatía ya no había avanzada. nada para poderlo recuperar el pie, ¿no? Sí, así es. O sea, lo dejó avanzar su problema. Mucho. Con su necrosis o la gangrena que le llamamos. Sí, así es. Sí. Pero se dematizan los pies, las piernas. Así es. Lo característico es el olor. El olor es terriblemente no agradable, hay secreción purulenta y los tejidos prácticamente se desgarran, ¿no? Entonces aquí se le hizo una amputación infracondilia, pacientes que han sido amputados en una y siguen presentando lesiones en otra por lesiones vasculares, arteriales, venosas y neuropáticas. De acuerdo a esa imagen, como que siento que ese paciente fue de los de siempre, ¿no? Así es. No me interesa morir, total, la vida no vale nada. No, tenemos la anécdota de alguien muy querido aquí en Tuxtla que decía, no hombre, si mi doctor es el mejor médico porque me autoriza una copita de vino al día. Pero me dice su esposa, no, doctor, es que agarra una copa, pero de chocomil, de esos de chocomileras. Sí, él era un señor muy reconocido aquí en Tuxtla,
y que lamentablemente existe la confusión y también el detalle de cómo llevar puntos a favor de sus hábitos, ¿no? Es que hay mucho paciente que piensa que porque está tomando su pastilla para el azúcar, ya con eso es solucionado todo el asunto. Puede comer de todo, beber sus cervecitas, su alcohol, su Así es. Coca-Cola, metiendo un pequeño comercial. Sí. Y al final de cuentas, por más que le quieras hacer ver que ese medicamento no va a funcionar, siempre y cuando no haya una dieta, o sea que la base del éxito en un paciente Así es. diabético va a ser siempre la dieta. ¿Sí? Sí. Vamos a ver otra imagen, queridísimo doctor. Sí, es una paciente de Malpaso, son gentes muy sencillas, humildes. Le mando un saludo, la señora Gutiérrez. Igual llega ella con un mal perforante y 2, 3 ortejos muy dañados. Se le hizo sus curas, desviridaciones. Tú tienes que ser muy valiente hasta encontrar tejido sano. Y bendito que tuvimos una muy buena oportunidad de recuperación y la señora está muy bien. Ellos viven en Malpaso. Viendo las características del pie, Sergio, no se necesita que el paciente se pase con un psicólogo que les ocasione depresión tener el pie así. Claro, claro, claro. Ahí es donde yo, cuando inicio la plática, decía que mi gente es humilde, la gente siempre está a cargas por las cuestiones gastos médicos y claro que se necesita un tratamiento muy integral, pero muchas veces los recursos son escasos y pues tenemos que hacerla de psicólogo, de nutriólogo, de amigo, de Todólogo. compañero, así es, y entender muchas veces la posición que ellos tienen como para irlos llevando de la mano y que tengamos éxito, porque yo así les digo a ellos, o sea, si le di confianza, quédese conmigo, si yo no le di confianza, busque al mejor médico que usted considere, pero atiéndase, y si se queda conmigo, son curaciones cada 48 horas que ya no tienen costo después de que se atendió, pero tienen que estar conmigo cuestiones de 3, 4 meses para que veamos éxito. Eso es una gran verdad. Muchos pensamos que ya fui con el médico el martes o el miércoles y el viernes o sábado ya tengo que estar bueno porque tengo fiesta Es correcto. o porque tengo comida con mi compadre. Sí, Desgraciadamente aquí el padecimiento de pie diabético no es de curaciones 2, 3 días, sino de 2, 3 2, hasta 3 4 meses, meses. sí, es correcto. ¿Sí? Sí, la granulación, la cicatrización, la contracción de reparación de tejidos es muy lenta, es muy lenta. Yo les pongo de ejemplos a ellos. A un niño que viene con su bicicleta, se cae, se raspa, cuestión de 2 semanitas está otra Ya está vez listo. arriba. Pero nosotros, ya las gentes mayores con lesiones por diabetes, es de tener mucha paciencia y es de tener mucha familiaridad y equipo de trabajo, porque eso sí lo hago en mención y con el mayor eco. Las gentes muchas veces sufren de abandono. Muchas veces son 8 hijos, pero nada más ves a las hijas empujando y ves a la O al mayor. yerno. O al yerno. Es curioso, fíjate Sí. que tengo unas familias de Jaltenango, que es el yerno el que va punteando por su suegro, va punteando por su suegra, y está adelante él tomando decisiones, y todos vamos haciendo equipo para que se encuentre mejoría en el paciente. Es correcto. ¿Hay algún paciente que te haya dicho, prefiero morirme antes de que me quite la pierna? Fíjate que la mayoría te dice eso. La mayoría dice, doctor, yo llegué íntegro y me voy íntegro a las puertas de Dios. Pero cuando el dolor, el olor, la temperatura, el delirio empieza y la sepsis empieza a ser presente, ellos dicen, haga lo que sea, pero no me quiero morir. Entonces, es un punto en el que nadie quiere tener esa referencia para atención, porque repito, lo ideal de eso es prevenir. Y prevenir no ser diabético. Si no quieres tener diabetes, ponte a caminar, sé delgado, sé selectivo en tus alimentos. Agradécele a Dios que a tus 40 años has comido de todo y nadie te ha dicho, no pude. Sí sabes qué es, pero a partir de los 40, 50 años, a disminuir cantidad, ser selectivo en calidad y mantenernos
en actividades que correspondan a atender a nuestros músculos, a nuestros huesos, y esto te va a dar una mejor oxigenación y por lo tanto menos posibilidad de enfermedades. Así es. Y el pie, cuando ya se considera pie diabético, se va dañando, se va adelgazando, como decimos acá en Tuzla, se va secando o se dematiza o se hincha. Fíjate que aquí estaríamos hablando de 2, 3 patologías. Cuando nosotros vemos un tejido negro, tal vez con poco olor o mucho olor, porque puede ser mixta la bacteria, tienes que pensar en un Clostridium y eso es algo fatal. Y hemos visto casos que la lesión está en el pie y al día siguiente, por las mismas defensas que no están bien del diabético, aparecen lesiones en la oreja y eso ya prácticamente se está hablando de que tienes que manejar un esquema junto con el internista, el infectólogo, medicamentos de muy alta especificidad y que te pueden llevar en cuestión de 72 horas a muerte. Tenemos lesiones por estreptococos, estafilococos, bacterias muy comunes que nos hacen un pie dematizado, un Con pie el de muy mal estafilococo olor. te puede hacer mucho daño. Sí, estreptococo, estafilo. Sí, son los que más se encuentran. Y cuando te encuentras una pseudomona, pues No, ya se persínate acabó. porque es una bacteria muy agresiva, brava para decir me voy de este tejido y se sufre mucho con ellos. Primero empezamos viendo el pie diabético. Vamos debridando, vamos quitando tejido Sí. muerto. Cuando llega el momento en decirle al paciente, le tengo que amputar el pie o parte de la pierna o toda la pierna y parte del muslo. Es que el paciente llega con una lesión en el pie, haces tu visión, tu diagnóstico, haces tu plan y el plan es quitar todo el tejido desvitalizado hasta llegar a tejido que tenga una buena irrigación. Si tú no encuentras irrigación, cuidado porque les vas a fallar, porque vas a dejar tejido que no está en condiciones y que en 2, 3 días va a estar otra vez en negro, desvitalizado y fácil para ser agredido por bacterias. Entonces tienes que ser muy concreto. Si tú encuentras tejidos, hasta donde encuentres tejido sano, y si Hasta no lo donde sangre, encuentras, como decimos. exacto, es correcto. Y hay bacterias que hacen el término coloquial conejeras. La lesión está en el primer ortejo y cuando vienes a ver andas ya por el talón y ahí prácticamente está agarrando la corredera de tendones y te está metiendo en una situación difícil como médico y mucho más para el paciente de aceptarlo. La depresión mayor, ¿no? Sí, cómo no, ellos siempre están en una depresión, repito, porque en el entorno familiar son 8 hijos y créeme que van a haber 2, 3 que puntean y los demás no participan, no pueden o algo y estás hablando de que necesitas pomadas, gasas, algodón, vendas, medicamentos, tal vez el uso de sangre y demás y empiezan a ver ahí ciertas discordancias en la toma de decisión. No quiere decir que sea un general, porque también hay familias que están integradas totalmente y se sale adelante con ello de una manera muy adecuada. ¿Cuáles serían las medidas preventivas para decirle al público? Primero evitar tener esa bendita situación de estar en el entorno de la diabetes. ¿Cómo? Repito, aceptando que vamos a tener un cambio de estilo de vida, caminar, irnos más a verduras, más a hojas verdes, más a raíces, nueces, almendras, y entender que la alimentación tiene que ser de calidad, no en cantidad. Invitarlos a que a cierta edad, pues digo, las botas o zapatos rígidos de punta pues van a cambiar y modificar la arquitectura osteoarticular y muscular del pie. Bueno, busquemos zapatos que sean muy cómodos y atender al pie prácticamente como si fuera el cutis. O sea, todos los días su limpieza, Eso. su uso de crema Y hidratante. nunca le hacemos caso al pie. Así es. Y muchas veces dicen ellos, es que tengo un dolorcito cerca de la uña. Y lo que pasa es que están haciendo un granuloma, así se le conoce, que es parte Sí, de sí. la uña que está ya sepultada en los tejidos y en la parte lateral está haciendo perdón la expresión coloquial, un bodoque de tejido que le decimos nosotros granuloma y que es una uña enterrada y que prácticamente está predisponiendo, que si eres diabético, a meterte en un mundo muy complejo de atención. Bueno, mis queridísimos amigos, sobre todo los diabéticos que nos están escuchando, a cuidarse, a cuidarse, a cuidarse, sobre todo mantenerse
con su glucosa menos de 180, 140 y estarse checándolo sus niveles constantemente, por lo menos una vez a la semana. Y adiós las chelas, adiós los refrescos de cola. ¿Dónde pudiéramos localizarte, mi queridísimo Sergio? Estamos ubicados en Berriozábal. Perdón que yo haga el por qué me fui para allá, pero Tuxtla tiene una situación de movilidad muy complicada, todo es embotellamiento, y estuve 20, 25 años en la primera Poniente y Cuarta Norte, y ahora decidimos irnos a la entrada de Berriozábal, Cuarta Oriente Sur, 138, prácticamente atrás de la gasolinera anteriormente muy conocida, Gamboa, de ahí de Berriozábal, ahora se llama Golf o Golfo. Es una gasolinera de color azul. Atrás exactamente estamos ahí para servirles. Perfectamente bien. Ya escucharon, podemos encontrar al doctor Sergio Penagos Ríos allá en Berriozábal, atrás de la gasolinera. Pues el tiempo se nos terminó aquí en Conciencia Médica y desgraciadamente no podemos pagar más nosotros. Pero agradecemos tu presencia y me da muchísimo gusto que estés con nosotros. Y por parte también del doctor Jorge Cisneros Encalada, que no pudo venir porque ha estado dando conferencias en el estado de Mérida, de Yucatán, perdón. Un saludo al amigo. Pues tengo el honor de darte un pequeño reconocimiento de Conciencia Médica, programa médico, le otorga el doctor Sergio Penagos Ríos, reconocimiento por su destacada participación en el programa, que aunque sea unos minutos de manera sencilla y eficaz, lo has platicado. Muchísimas gracias y es un placer estar con ustedes. Siempre hablar de esos temas son muy interesantes porque, repito, la joya, la perla, el diamante es la prevención. Así es. Y recuerde que nosotros le traemos la ciencia y usted haga conciencia. Primero su salud y nos vemos el próximo miércoles con el tema más importante que tenemos en anestesia, mitos y realidades de la anestesiología. Hasta luego. Gracias.